Mi esposa empezó a tomar clases de yoga en un estudio que no existe. Lo comprobé. Cuando la confronté con la prueba, dijo, me encuentro con mi instructor en su estudio privado. Es más personal. Hice nuestro divorcio muy personal también. Hola, espectadores. Un aviso rápido, solo el 8% de ustedes que están viendo están suscritos, y el canal está como atascado en este momento. Si disfrutan estas historias, presionar ese botón de suscripción realmente nos ayudaría a seguir adelante. 1.000.000 de gracias. La primera señal de alarma, la esterilla de yoga que nunca se usó, todavía perfectamente enrollada con la etiqueta del precio puesta, en la esquina de nuestra habitación durante semanas mientras mi esposa, Clara, supuestamente asistía a clases de yoga 3 veces por semana. Casi 2 meses del me siento mucho más flexible, sin un solo estiramiento en casa. 2 meses del el estudio tiene todo el equipo que necesito, cada vez que sugería que estrenara su propia esterilla. No me habría dado cuenta, excepto por un detalle, soy observador. Siempre lo he sido. Me salvó el pellejo más de una vez, y estaba a punto de salvarlo de nuevo. Clara y yo llevábamos casados 6 años, ambos a mediados de nuestros 30, sin hijos, afortunadamente, con carreras ocupadas que a menudo nos mantenían en horarios diferentes. Poseíamos una pequeña casa en los suburbios de Portland, Oregón, nada lujoso, pero era nuestra, con ambos nombres en la hipoteca. Cuando empezó a hablar de la necesidad de reducir el estrés, la animé a encontrar algo que la ayudara. El yoga parecía perfecto. Estudio de yoga tranquilidad en la calle LM, me dijo. Mi amiga Melissa va allí y le encanta. Tienen clases nocturnas que se ajustan a mi horario. Genial. Puntos de marido comprensivo ganados. Incluso le compré esa esterilla de yoga como regalo. Las primeras semanas, nada parecía extraño. Clara salía para su clase de las 7 de la tarde los lunes, miércoles y viernes, regresando alrededor de las 9 de la noche con aspecto relajado. Hablaba de las posturas que estaba aprendiendo, técnicas de respiración, lo típico. Parecía legítimo. Luego vinieron las pequeñas inconsistencias. Un recibo se cayó de su bolso, cena para 2 a las 8 de la tarde un miércoles, cuando supuestamente estaba en la postura del perro boca abajo. Su ducha post-yoga una noche, donde noté que en realidad no estaba sudada. El hecho de que nunca parecía conocer la terminología común del yoga, a pesar de afirmar semanas de práctica constante. No soy del tipo celoso, Batsy soy del tipo que odia que le tomen por tonto. Así que, un lunes después del trabajo, pasé en coche por el estudio de yoga tranquilidad en la calle LM, o más bien, intenté hacerlo. No existía. No había ningún estudio de yoga en la calle LM. Revisé en línea, nada. Llamé al único otro estudio de yoga en nuestra área, nunca habían oído hablar de tranquilidad. Esa noche, cuando Clara llegó a casa, no dije ni una palabra. En lugar de eso, empecé a prestar más atención. Durante las siguientes 3 semanas, la evidencia se acumuló. Revisé los extractos de nuestra tarjeta de crédito conjunta, encontrando cargos de restaurantes durante la hora de yoga. Noté que en 2 ocasiones había mencionado hablar con Melissa en yoga, sin embargo, Melissa había publicado en redes sociales que estaba en otro lugar esas noches. Dudé en confrontar a Clara inmediatamente, pero algo me detuvo. Quizás era negación, o quizás solo quería estar absolutamente seguro antes de hacer estallar nuestro matrimonio. Así que, di un paso más. Anoté la dirección donde la ubicación de su teléfono mostraba que pasaba esas noches, una dirección residencial en un barrio a unos 20 minutos de distancia. Soy planificador por naturaleza. No me precipito a las confrontaciones sin pruebas. Así que, en el transcurso de aproximadamente un mes, construí mi caso metódicamente. Primero, consulté con un abogado de divorcios para entender mis opciones en Oregón, donde el adulterio no afecta automáticamente la división de bienes, pero puede influir en las decisiones de pensión alimenticia conyugal. Segundo, aseguré copias de toda nuestra información financiera. Tercero, documenté cada cargo sospechoso, cada mentira sobre el yoga y cada discrepancia de ubicación. También descubrí que, desde que nos mudamos a nuestra casa hacía 4 años, ambos habíamos añadido nuestros teléfonos a un plan familiar de Google que compartía nuestras ubicaciones por razones de seguridad. No había pensado en ello en años, pero al revisar el historial de ubicaciones, que ella nunca había desactivado,
confirmé sus visitas regulares a la misma dirección durante la hora de yoga. Finalmente, pasé en coche por la dirección un viernes por la noche y vi su coche aparcado junto a un Audi plateado en la entrada de una casa adosada moderna. Tomé fotos desde mi coche, con cuidado de permanecer en propiedad pública. Cuando un hombre que no reconocí abrió la puerta y Clara lo saludó con un beso, tomé más fotos y luego me fui. ¿Cómo estuvo el yoga? Pregunté casualmente mientras ella dejaba su esterilla de yoga sin usar. Genial, dijo. Hoy nos centramos en posturas de equilibrio. Estoy mejorando en la postura del árbol. Eso es interesante, dije, tomando un sorbo de mi bebida. Muy interesante. Algo en mi tono debió alertarla. Hizo una pausa, mirándome con cautela. No hay ningún estudio de yoga tranquilidad en la calle LM, dije con calma. Lo comprobé. 2 veces. Su rostro pasó por una impresionante serie de expresiones, sorpresa, luego miedo, luego un intento de indignación. ¿De qué estás hablando? Claro que sí. No, Clara, no lo hay. ¿Pero sabes que sí existe? Una casa adosada en Maple Drive donde pasas 3 noches a la semana. La del Audi plateado aparcado fuera. Se hundió en el sofá frente a mí. ¿Me seguiste? Eso es una locura. ¿Es más loco que mentirle a tu marido durante meses sobre tomar clases de yoga? Aquí tienes tu oportunidad de sincerarte. Tengo todas las pruebas aquí mismo. Golpeé la carpeta. Extractos de tarjetas de crédito que muestran cenas durante tu supuesta hora de yoga, datos de ubicación de tu teléfono, recuerdas ese plan familiar que configuramos hace años, fotos tuyas en la casa adosada, lo que quieras. Su estrategia cambió instantáneamente a control de daños. Bien. Me encuentro con mi instructor en su estudio privado. Es más personal así. Instrucción individualizada. Muy personal, ciertamente, repliqué, deslizando una foto sobre la mesa, ella besando a un hombre en la puerta de la casa adosada, tomada esa misma noche. ¿Es esto parte de la instrucción? ¿La porción tántrica de la clase, quizás? Entonces empezaron las lágrimas. Predecible. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Estás teniendo una aventura, Clara. La cuestión ahora no es si está sucediendo, sino qué vamos a hacer al respecto. Lo siento, susurró. Simplemente sucedió. Iba a terminarlo. ¿Cuándo? ¿Después de meses de mentirme en la cara? ¿Después de usar dinero de nuestra cuenta conjunta para agasajarlo con vino y cenas? ¿Después de hacerme parecer un idiota, comprándote material de yoga para clases a las que nunca asististe? No tuvo respuesta para eso. Esto es lo que va a pasar, continué. Ya he hablado con un abogado. He asegurado copias de toda nuestra información financiera. Quiero el divorcio. No puedes hablar en serio. ¿Tartamudeó? ¿Un error y estás tirando por la borda 6 años de matrimonio? Esto no fue un error. Fueron docenas de elecciones deliberadas para mentir, engañar y faltarme el respeto a mí y a nuestro matrimonio, cada vez que salías por esa puerta fingiendo ir a yoga, cada vez que volvías a casa y mentías sobre lo que habías hecho, cada vez que gastabas nuestro dinero en él. Podemos superarlo, suplicó. Terapia de pareja. Un nuevo comienzo. No, Clara. He terminado. Merezco algo mejor que alguien que puede mentirme tan fácilmente. Cambió de táctica, la ira reemplazando a las lágrimas. ¿Te arrepentirás de esto? Te quitaré todo lo que tienes en el divorcio. Solo sonreí. No lo creo. Oregón puede ser un estado de divorcio sin culpa, pero los jueces aún consideran todos los factores, incluida la mala conducta, y lo he documentado todo. Ese fin de semana fue tenso. Clara oscilaba entre llorar, suplicar otra oportunidad y amenazarme. Mantuve la calma, durmiendo en la habitación de invitados y apenas interactuando. Para el domingo por la noche, parecía aceptar que iba en serio. Preguntó qué pasaría después. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Arreglaremos los detalles. Mientras tanto, creo que deberías quedarte con tu hermana. Ninguno de los dos puede obligar al otro a irse, ya que ambos somos dueños de la casa, pero creo que un poco de separación sería lo mejor.
¿Quieres que me vaya de mi propia casa? Preguntó incrédula. Quiero que no estemos bajo el mismo techo mientras resolvemos esto. Si prefieres, puedo encontrar otro lugar donde quedarme. Pareció sorprendida por la oferta razonable. No, yo llamaré a Diane, a ver si puedo quedarme con ella un tiempo. Se fue el lunes por la mañana con 2 maletas, prometiendo que esto no había terminado. Tenía razón en eso, pero no en el sentido que ella creía. Los trámites de divorcio comenzaron, y Clara contrató a un abogado agresivo conocido por desplumar a los maridos. Quería la casa, a pesar de que teníamos el mismo capital, más de la mitad de nuestros ahorros, alegando que había contribuido más al matrimonio, y una parte significativa de mis ingresos futuros como pensión alimenticia. Su justificación: había sacrificado oportunidades profesionales por nuestro matrimonio, una mentira descarada, dado su reciente ascenso y aumento de sueldo. Aquí es donde entra la parte personal del divorcio. ¿Recuerdan a la amiga que Clara mencionó, Melissa, quien supuestamente recomendó el inexistente estudio de yoga? Era real, y de hecho era amiga de Clara de la universidad, aunque no tan cercana como Clara había insinuado. Se veían en reuniones de grupo cada pocos meses y se mantenían en contacto a través de las redes sociales. Melissa realmente practicaba yoga, solo que no en el ficticio estudio Tranquilidad. Clara había usado el nombre de Melissa varias veces en sus mentiras sobre el yoga, incluso mencionando interacciones específicas que nunca ocurrieron. Melissa también estaba luchando con esa postura, me decía, Melissa y yo tomamos un té después de clase. Había creado toda una amistad de yoga ficticia con Melissa sin el conocimiento de Melissa. No había hablado con Melissa desde que todo esto comenzó, pero sabía que querría saber cómo se había usado su nombre. Así que me puse en contacto, le expliqué la situación y le pregunté si estaría dispuesta a proporcionar una declaración sobre cómo Clara había fabricado su conexión de yoga. Melissa estaba conmocionada y enfadada, no conmigo, sino con Clara por arrastrarla al engaño. Me dijo que estaba tomando clases de cocina, dijo Melissa. Cuando mencioné que quería probar el yoga el mes pasado, cambió rápidamente de tema. Incluso dijo una vez que no apoyaba sus aficiones, lo cual me pareció extraño, ya que siempre has parecido alentador. Melissa aceptó proporcionar una declaración jurada, pero hizo más que eso. Revisó su historial de mensajes de texto con Clara y encontró mensajes que contradecían la historia de Clara sobre su amistad de yoga. Incluso había encontrado un mensaje donde Clara le había pedido a Melissa que no mencionara la clase de cocina si se encontraba conmigo, alegando que era para una cena sorpresa que estaba planeando. Con la evidencia de Melissa y mi propia documentación, mi abogado solicitó el divorcio con pruebas abrumadoras del engaño de Clara. Presentamos todo al tribunal, los mensajes de texto que contradecían sus afirmaciones sobre el yoga, los datos de ubicación, los extractos de tarjetas de crédito que mostraban a Clara usando nuestros fondos conjuntos para su aventura, y fotos de ella en la casa adosada. Mientras tanto, mi abogado también investigó al hombre con el que Clara estaba saliendo. Se llamaba Robert y era dueño de la casa adosada. El Audi plateado también estaba registrado a su nombre. Pero el descubrimiento más interesante: Robert no estaba soltero. Estaba legalmente separado de su esposa, quien se había mudado de la casa adosada solo 3 meses antes. Su divorcio aún no estaba finalizado, y según la ley de Oregón, todavía estaban casados. Robert esencialmente había mudado a Clara a la casa que había compartido con su esposa mientras aún estaba legalmente casado. Al final, el divorcio se finalizó con términos muy a mi favor. La reclamación de Clara sobre mi jubilación fue denegada, su solicitud de pensión alimenticia fue rechazada. Se quedó con su coche, que estaba a su nombre, y sus pertenencias personales, pero poco más. Al juez le impresionó particularmente que usara fondos conjuntos para financiar su aventura y luego intentara reclamar más de mis bienes. ¿Pero la venganza personal? Esa vino de las inesperadas consecuencias en la vida de Clara. Melissa, sintiéndose utilizada por cómo Clara había invocado repetidamente su nombre en el engaño del yoga, contó a sus amigos comunes lo que había sucedido. Muchos de ellos también habían sido incluidos involuntariamente en las mentiras de Clara. Había afirmado encontrárselos en yoga, mencionado conversaciones que nunca ocurrieron y usado sus nombres para construir su falsa vida de yoga. La traición se extendió más allá de Melissa y yo. La imagen cuidadosamente elaborada de Clara se desmoronó rápidamente. Los amigos tomaron partido, y la mayoría se puso de mi lado y del de Melissa, no porque yo hiciera campaña para ello,
sino porque Clara los había involucrado en su red de mentiras sin su conocimiento. El instructor de yoga / amante. Su propio divorcio dio un giro cuando el abogado de su esposa citó a Clara a testificar sobre cuándo comenzó su relación. Aparentemente, Robert había afirmado que su matrimonio había terminado mucho antes de lo que realmente sucedió, y el testimonio de Clara contradecía su cronología. Él terminó las cosas con Clara poco después, diciéndole que necesitaba centrarse en su divorcio sin complicaciones. Clara se había estado quedando con su hermana, Diane, quien inicialmente la apoyó. Pero a medida que la verdad salía a la luz y la historia de Clara seguía cambiando, la paciencia de Diane se agotó. 4 meses después de que Clara se instalara, tras una discusión particularmente acalorada donde Clara acusó a Diane de no ser lo suficientemente comprensiva, Diane le dio 6 semanas para encontrar su propio lugar. A los 9 meses de finalizarse nuestro divorcio, Clara había perdido a su marido, a su amante, a muchos de sus amigos, el apoyo de su hermana y la mitad de las ganancias de nuestra casa, que finalmente decidí vender en lugar de comprar su parte. Se puso en contacto conmigo una vez durante este tiempo, preguntando si podíamos hablar de las cosas y sugiriendo que había cometido un terrible error. No me molesté en responder. El giro final llegó aproximadamente un año después. Estaba cenando con Melissa y su novio. Nuestra amistad había crecido gradualmente durante los meses posteriores al divorcio, aunque seguía siendo estrictamente platónica. Cuando mencionó que Clara se había ido de Portland, Melissa explicó, aceptó un puesto en una empresa rival en Seattle. Dijo que necesitaba un nuevo comienzo después de todo el drama. Nunca reconoció su papel en crearlo. Bien por ella, dije. Un nuevo comienzo. Melissa levantó su copa. Por los nuevos comienzos y por el karma. He tenido mi propio nuevo comienzo. El divorcio me obligó a reevaluar lo que quería de la vida. Vendí nuestra casa, me mudé a un condominio en un barrio diferente y me centré en construir una vida que disfrutara. Viajé más, empecé a practicar yoga de verdad, irónicamente, y comencé a salir de nuevo cuando estuve listo. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que Clara me hizo un favor. Si no hubiera sido tan descuidada con sus mentiras, podría haber pasado años, o incluso décadas, con alguien capaz de tal engaño calculado. En cambio, salí a los 35, todavía lo suficientemente joven como para reconstruirme por completo. ¿La esterilla de yoga con la etiqueta del precio aún puesta? La doné a un refugio para mujeres. Parecía apropiado, de alguna manera. Algunas personas podrían pensar que mi respuesta a la aventura de Clara fue fría, calculada o incluso cruel. Yo lo veo de otra manera. Cuando alguien te muestra una falta de respeto tan profunda, no solo el engaño, sino la elaborada red de mentiras, no le debes calidez ni misericordia. Te debes a ti mismo protección y dignidad. Medí ambas cosas y me aseguré de que las consecuencias de sus acciones fueran, de hecho, muy personales. Actualización, 1 año después. Ha pasado 1 año desde que se finalizó el divorcio, y estoy en un lugar mucho mejor. El condominio que compré se ha convertido en un hogar. Mi carrera ha avanzado. Resulta que eliminar una fuente importante de estrés de tu vida hace maravillas por tu rendimiento profesional. He estado saliendo con alguien nuevo durante unos 4 meses. Es directa y honesta, cualidades que ahora valoro por encima de casi todo lo demás. En cuanto a Clara, he oído a través de contactos mutuos que sigue en Seattle. Aparentemente, le dice a la gente de allí que se divorció porque su exmarido era controlador y desconfiado. La ironía no se me escapa. Melissa y yo seguimos siendo buenos amigos. Está saliendo con un tipo genial que aprecia su lealtad. Nos reunimos para cenar cada par de meses, a veces con un grupo de amigos comunes que se quedaron después del divorcio. No hay interés romántico entre nosotros, solo una amistad fortalecida por haber superado juntos una situación difícil. La lección que saqué de todo esto: confía en tus instintos. Esa esterilla de yoga sin usar intentaba decirme algo desde el primer día. Solo me alegro de haber escuchado finalmente.